Hola amigos, soy Alejandro de Key Spanish, and today I want to share with you a conversation with Mike Ben, a person who successfully became fluent in Spanish and shared his journey on his YouTube channel, and is very, very passionate about the language and the process of learning. In this conversation, we cover many interesting topics, such as should you start speaking from the get go? What are the best reading resources? Should you learn grammar? And what's the best way to learn grammar? What's the best way to learn vocabulary? And we have even some sort of disagreement. And what are the foundations of language learning? And he shares with us how he became, again, fluent in Spanish by working very hard, but also by applying the right approach. And the conversation starts in English. We did part of the interview in English and the second part of it in Spanish. You will have subtitles for everything, both in English and Spanish. So if the Spanish part is hard for you to follow, remember you can activate subtitles in English or Spanish too. And you will also have chapters to navigate through the video, so you can jump to the topic that is of most interest to you. But I suggest listening to the whole thing because it's a really interesting conversation. And if you are learning Spanish or any language, I'm pretty sure you will learn a lot and you will get a lot of value from it. So I hope you enjoy it, and we'll see you soon. Nos vemos en clase. Hi, Mike. Thank you so much for stopping by my channel to share with my students or my followers your success story, because you have successfully learned Spanish. You have become, I would say, fluent. And I met you through a video you made on your YouTube channel sharing a bit of your story. But give us first a bit of background about you. Who are you and how do you get into Spanish? Okay. Well, my name is Michael, Mike, Mike for short, Mike Ben, and I am 28 years old. I'm from the United States, particularly a city in the south of the United States, called Atlanta, Georgia. And as a profession, I'm a teacher. So previously, I was a math teacher. And about 3.5 years ago, I want to say a little over 3.5 years ago, one afternoon, I was listening to music on Spotify, and I came across randomly some audio lessons of Spanish, basically for English speakers. And these audio lessons were created by a guy in England, in the UK. And he basically would say, I want to drink, you say quiero beber. And so just randomly, Alejandro, I started listening to these audio lessons and I was starting to learn basic words. This was December of 2019. I started to learn basic words and I just found the idea of being able to say what I want to say in another language super fascinating. It was super fun. And I started just receiving these little dopamine hits of just enjoyment from being able to say basic things like agua de coco. I remember that distinctly, being able to say that, and like going into a grocery store and seeing coconut water, thinking like I can say that in Spanish. So it just started out being fun. And then progressively over time, from just where I live in Georgia, I'm around a lot of native Spanish speakers. So when I would go out, and again, this is before I even decided to really learn Spanish seriously, but from just having fun with these lessons, I started to go out and I started to hear some of the words that I was learning. And I was like, wow, this is super interesting. I can actually understand and pick out basic words that people are saying. And so as a result of that, like just the pure enjoyment and being in an environment where I was actually hearing what I was learning, I decided to actually take learning Spanish seriously. And starting in January of 2020, I started learning. I dedicated, time in my life to learning it. And now, after about 3.5 years, I'd say I'm fluent in Spanish. It's so important to emphasize what you said, Mike, because the two elements you mentioned are 90% of it is just enjoying the process, finding something about learning itself to be something you enjoy doing, right? That passion that you say that, oh, this is so cool, this is interesting, that natural interest in the language. And then the context or the option of using it or hearing or just connecting with it somehow, right? A community around it. It's so important to have those two things, right? People waste so much time on the perfect method or app or book, but that's the foundation, right? Wouldn't you say that? I agree. I agree. I was thinking as you were just speaking. I even remember, again, this is even before I decided to fully dedicate to learning Spanish, but I remember in that little month period when I was learning new things, I was a math teacher at the time, and in my last period, in my last class,
I had a group of students that were from Mexico that at the end of the day, when it was time to be released, would always be speaking Spanish amongst themselves. And I even remember one day calling them back to my desk and telling them certain things that I've been learning. And they were just super impressed and like, oh my gosh, my teacher's learning my language. And so I was getting a lot of positive reinforcement from everything that I Mhm. was doing. And so I think that's the key. I do. Without that, I don't think I would have been so dedicated to learning Spanish if I didn't have any tangible evidence for how it could be used in my life, for sure. Awesome. So in the video I mentioned in the beginning, you go in very thorough detail about your process and the tools you have used. But can you share with us a bit of that January 2020 when you say, okay, let's get serious about it, let's become fluent in Spanish? How do you go about the process and what resources worked and what didn't? Definitely. Okay, so there was a mix. So piggybacking off of the point that I mentioned about those audio lessons, every day when I was driving to work or driving home or driving to the gym or wherever I was going, I would be listening to those audio lessons. And again, all these audio lessons was just listen and repeat. To say blueberries in Spanish, you say arándanos, and you would just repeat after this guy. So that was one thing that I was doing every time I was in my car. If I'm cooking, anything like that, I was listening to that. And that was helping me learn basic words, basic vocabulary, a little bit of how the language was structured. Along with that, I did some research on the best strategies to learn a language, and I discovered that having some kind of resource, some kind of grammar resource is helpful in the beginning to give you an understanding of how the language works. So once I discovered that through researching through YouTube videos, I went ahead and bought Madrigal's Magic Guide or Madrigal's Key Guide. Magic Key to Spanish or something. Yeah, very popular book. Yeah, Very popular yeah. book, and that book really opened my eyes to how Spanish worked. Number one, it gave me confidence because it taught me that a lot of words in Spanish I already knew. Words that end in tion or are the same. Words that end in mente are the same. So that gave me a lot of just confidence. Like, oh, I already know a lot of the words that I want to say. Mhm. And then, so basically, in that book, luckily the chapters in that book are pretty short, for the most part. So my daily routine was in the car, passively listening to those audio lessons. My requirement for myself each day was to at least do one of those lessons in that book. So every day I was doing one lesson in that book, grammar lesson, learning how the language worked. And then from there, any other limited free time I had, I would just try to listen to any kind of basic Spanish shows, basic Spanish audio, a simple YouTube search of beginner Spanish listening activity. Or I would be watching shows like Caso Cerrado, or I'd be watching Peppa Pig in Spanish. I also was a big fan of a YouTube channel named Español con Juan. Like, these are all just instructional channels that helped me in the beginning. To be honest, Alejandro, in the beginning, I wasn't understanding anything, but through my research, I trained myself to know that I can't expect to know everything in the beginning and just to hold through and fight through the process, and it would work. And so I did that for the first month and a half, 2 months. After about 2 months, I discovered a guy online named Steve Kaufman, and I basically just followed his guide for learning a language. And what is his guide for learning a language? Listen, read, write, and then when you feel comfortable, speak. So after about 2 months, I started reading basic children's books, basic reading comprehension paragraphs, and that expanded my vocabulary tremendously. That's when I really started to see the most growth in my Spanish. Also, I really started to understand how the language worked in practice versus a conceptual understanding from the grammar book. I actually started to get a practical understanding of how the language worked and how it was structured. And then Wow. from there, for the most One part, second, Mike. Let me pause you there because there are several things that you mentioned that are so good to go deeper in. Because you mentioned you started with audio lessons in your car. Because something important to know is that when you started learning Spanish, you had a full-time job and a business, right? yeah. So people always say, "I don't have time. I'm busy. I don't know." You don't. You make the time if it's important, right? You find that when you drive, a good time to listen. Right? Yeah. Can you tell us a bit more about that, the concept of I don't have time, and how did you manage with a full-time job, also side business, and you were busy, right? Right. Very. But you made the time because it was important. Hmm? Yes. I think in general, excuse me. I think in general,
when we say as human beings, when we say we don't have time, it just means we don't prioritize something. That's literally all it means, because we all have some time. Like, time can be 30 minutes. We all have 30 minutes in a day, regardless of how busy you are. So just to And give if you you some think you don't, just check your phone screen time, right? exactly, And that would exactly. be good. Exactly. Check your screen time, your Netflix time. These are all periods of time that you have free, and everyone's doing that every day, regardless of what they say. So, just for context, like you said, I had a full-time job. I was a teacher from 8 o'clock to 4 p.m. Excuse me. I taught in a school. In the afternoons, I would tutor. I still do. I tutor math from 5 p.m. to around 8:30 p.m. to 9 p.m. So I would start every day with my formal learning of Spanish at around 9:30 p.m. This could be me cooking in the background and I'm cooking. So we can't use the excuse of, oh, I have to cook. Well, yeah, I put something in the oven and then I go and sit down and wait 30 minutes for it to cook. And then so it's just a priority. I was very much dedicated to learning it. I have that personality. I'm a very disciplined person. And so I don't really view time as an excuse, especially with something like language learning that can be passively learned to an extent. There are times where you can still learn and be doing it passively. So yeah, I think that was just a question of priorities. Yeah, but that's better than nothing. But yeah, I found it important to emphasize that. And another thing you mentioned, this Magical Key to Spanish. It's a book I not particularly like in terms of the pedagogy and all of that. I think it could be misleading, but some of it that you said, the Sean Mente, these are called cognates, right? We have a video on our channel about it, and you can search Spanish English cognates, and there are many of them. But yeah, and also the audio that you described, the activity that you described, for us as for me as a language teacher, and you read the research and this kind of exercises, it goes a bit against, or it's not what you would recommend. This kind of, you hear a word, you repeat a word, in terms of pedagogical rigor, is not the best. So my point with all of this is, even if from my viewpoint the method is not perfect, or you're not using the perfect tool, so it's not rigorous enough, you had the passion, you had the interest, and you did something, right? And I think that's most of it. Right. That's the key. And then you start also reading, right, which I think is important. And you mentioned that expanded my vocabulary more than anything, and I think that's key. That's true. Just reading, it's so important, but it's challenging because some of my students do not read in English or in their own language. So having that habit in a new language is difficult. How was it for you? Do you read in your own language? Do you enjoy reading, or it was an effort just for language learning? No, I enjoy reading, and so that was a natural benefit that I had. I do enjoy reading, and so yeah, I don't relate to the not liking reading, and so that, I guess, was a benefit for me. I also would like to add something, Alejandro, and we're gonna get to it, I'm sure, later. But as you and I both know, language learning for me in particular it's a battle between motivation and effectiveness of strategies. So for me, sitting in my car, hearing and being able to articulate that, I don't know, a qué hora vamos a llegar, means what time are we going to arrive, or what time are we going to get there, even if that wasn't the most research-based approach to learning the language. What it Exactly. did is it kept me motivated, and so there's a Exactly. balance And there that's between what's most fantastic. effective, you know. And the maximum expression of that to me is Duolingo, because Yeah. many of my students use Duolingo, and Mhm. I say, okay, I don't think it's the most rigorous approach, but it's so good at keeping you doing it, right? Exactly. For the gamification, for the user experience, for whatever reason. You don't do my homework, right? You don't do your flashcards, but you never miss your Duolingo session because you don't want to lose your streak and you want your points and whatever. Right. So that's okay. That's better than nothing, right? So Exactly. if we sacrifice rigor, but you do something, I think it's better. Exactly. Ideally, you would do both, right? You would be disciplined and use the most rigorous strategies, but you said it perfectly. It gives you a sense of progress, that being able to repeat one Mhm. word or the other, that is it's also important, because yeah, it's I think there is a sentence that says, better the good plan you follow than the perfect one you quit, right? Mhm. So Mhm. I think it's along those lines, right?
Exactly. I view it the same way as exercise. Like I don't view skating like figure skating is like a super rigorous exercise, but it's better than being sedentary, you know? So it's like if that's gonna keep you active, it's gonna keep your heart rate up, do that. I don't think that's I think running sprints will probably keep you in better shape. But skate, if that's all you want to do to stay in shape, skate, like do it, you know. Exactly right. And sorry, I cut you off when you were talking about Stephen Kaufman told you that reading, listening, writing, and then you started to speak the language or write the language. What was that Yes, point? And we are 3 months in, right? we're In 3 months in, yes. your process. Okay, So tell me about more. 3 months in, yeah, I decide, all right, let's try to start speaking. Let's try to have some conversations. You know, I feel like I understand a basic, I have a basic understanding of how the language works. And so I decided to start looking for tutors. And when I say tutors, I'm not saying someone to teach me how the language works. That's what I was doing in my own time, but someone to help me practice speaking. And so I started working with an application that most of you probably are familiar with, italki. And I found a couple of tutors and I started to work with them. And what I realized immediately was that I had invested my time incorrectly. I did not invest enough time in listening. Now, I invested time in listening to those listen and repeat lessons, but I did not invest enough time in listening to general conversations or basic English conversations because in the beginning of a conversation with these native Spanish speakers, they would ask me, ¿A qué te dedicas? I was That expecting gets students tripped up all the time. exactly, You say, ¿cuál es tu trabajo? ¿Qué exactly, trabajas? Right? exactly, Yeah. exactly. So I just was so naive to the true how people actually speak. And so I started in that third month with lessons, but then after being embarrassed a couple of times, I decided, wait, let me take a step back from these lessons and let me take the month of March at that point. And again, keep in mind the context, COVID, well, the thing starts to happen around that time in 2020. Let me take a step back and start listening actively more so that when I come back to speaking at the end of March or early April, I can at least understand what people are saying more so than speaking. Like my goal at that point was to understand better than I could speak. And so I took a month to just listen. I found a bunch of podcasts for beginners on the internet, and I noticed that my listening started to improve. And once that happened, I started back on italki the following month, and my speaking was horrible. I mean, it was like I would say horrible things, that my grammar wasn't the best, but I did notice that weekly I was improving. I would stop saying estaba pensando, because what I used to do, Alejandro, is I used to speak in past tense because I understood adding ando or yendo at the end of a verb. I just would put estaba, and then I didn't know the conjugations for the simple past. But And that's so that's a magical keys to Spanish approach, right? It gives you these hints, these exactly, tricks, right? exactly, And you start with the pretérito perfecto that we call the he exactly, hablado, he tenido, he comprado, because it's more common than the present, and these kind of tricks that allow you to get by, right? exactly. And So about your listening, this month of intensive listening, do you have transcripts for those things you listen to or no? no, no, I didn't. What I would do though is if I was listening to something and I heard the same word over and over again or frequently used the word, I remember así que mucho. Like I remember hearing that a lot, así que, así que. Didn't know what that meant. I would just look it up. I remember hearing yo creo que over and over again. I'm like, what does that mean? Creo que. Oh, I think that, I believe that. And so I would just listen out for the common words, the common things that I heard over and over again, and just translate those and see what they meant. And then progressively that accumulated over time. A month of doing that. You do that for one day, you learn 2-3 new words, you remember them the next day. That can accumulate again if you're focused and dedicated. And I was, and it helped tremendously. Okay, fantastic. What do you think, Mike, if we switch to Spanish a bit, right? Half and half, right? Vamos a hablar un poco en español. For you students that are just starting or beginners, we are going to have subtitles, transcripts in both Spanish and English, so you can follow along if your Spanish is still not there. So you will be able to follow our conversation, but I want people to see how amazing Mike's Spanish is. So it's good. So, estamos, Mike, ahora en qué mes de tu proceso después de escuchar un poco más en español para poder conversar, ¿no? Porque mucha gente cuando piensa en hablar, no piensa que lo primero tienes que entender, ¿no? Si no entiendes a la persona, no puedes tener una conversación, ¿verdad? Y eso es un poquito difícil. Entonces, pusiste más atención en la escucha y empezaste a hablar con tutores en italki
Sí, que podemos decir que es un buen recurso, ¿no? No tienes que ser, no tiene que ser muy caro, es bastante accesible, hay muchas opciones, gente de todo el mundo. Entonces, hoy en día puedes hablar con un nativo desde tu casa muy fácilmente. Incluso puedes hacer un intercambio también con personas, así que no hay excusa. Si no tienes una escuela cerca o no tienes dinero, siempre es posible hablar, ¿no? sí. Entonces, ¿cuándo crees que hay que empezar a hablar, Mike? Porque en tu experiencia al principio nos dices, no podía decir nada, estaba avergonzado, pero realmente hay que esperar mucho, hay que empezar cuanto antes. Ahora con tu experiencia, ¿cómo piensas sobre esto? Con mi experiencia, perdón, con mi experiencia ahora, yo creo que depende. ¿Por qué digo eso? Yo personalmente soy una persona que no me da pena sonar como un idiota, sonar como un bobo, no me importa. Entonces, la verdad es que yo, o sea, me hubiera empezado antes. Si hubiera dedicado más tiempo a la escucha al inicio, yo hubiera empezado a hablar más temprano. Porque hablar es un sector del aprendizaje que es muy único, es muy distinto y es algo que requiere la práctica. De nuevo, no sé si esto, lo que te estoy diciendo, es la forma correcta, la forma más eficiente de llegar a la fluidez, pero para mí hablar, al menos para mí, me dio y todavía me da esa sensación de orgullo, me hace sentir que realmente estoy aprendiendo el idioma. Notar crecimiento en mi habilidad de leer sí ayudó, pero no me da la misma sensación que me da, o sea, hablar contigo ahora. Esto es como el logro más alto para mí. Entonces, poder Mm, empezar a hacerlo lo más antes posible, para mí es mejor. Pero como dijiste, hay que poder entender. Entonces, si uno no puede entender cosas básicas, preguntas básicas, básicas, sí, verbos muy comunes, no deberías estar hablando, porque si no sabes, si alguien te dice qué piensas de eso y no sabes responder o entender, digamos, no estás listo, no estás listo. ujú. Exacto. Sí, lo que dices, no sé si es la forma correcta, pero Mike, debo ser sincero, porque tú eres profesor de idiomas ahora, enseñas Ujú, inglés y haces un máster en enseñanza del inglés. Y la realidad de la ciencia, de la disciplina, de la adquisición de lenguas es que sabemos muy poco. Hay ujú, una profesora que dice algo que me gusta mucho, que es que en este campo no hay evidencias, solo hay consensos. Es ujú, decir, podemos estar más o menos de acuerdo, ¿no?, en ujú, qué puede funcionar y qué no, pero muy pocas cosas son rigurosamente, científicamente probadas en estudios, porque es muy ujú, difícil estudiar la adquisición de lengua. Así que cualquier persona que tenga una opinión muy fuerte, muy clara sobre qué funcionan los idiomas, yo sería escéptico, ¿eh? Yo eso, sería escéptico porque... Y luego hay que considerar todos los aspectos emocionales, como tú dices. Por ejemplo, una de las preocupaciones de empezar a hablar muy temprano es la fosilización de errores, ¿no? Que los errores permanezcan ahí de temprano y se fijan y luego es muy difícil corregirlos. ujú, Entonces, bueno, quizá no puedes hablar tan pronto por este aspecto técnico, pero ujú, el aspecto emocional de decir, wow, estoy usando el idioma, estoy conectando con otra persona, estoy viviendo el objetivo. Ese ujú. aspecto emocional quizá es más valioso que el hecho de que puedes hacer no sé qué con un error o no sé qué. Así que Sí. hay que considerarlo un poco todo, ¿verdad? Sí, sí. Y sí, lo que mencionaste tiene sentido en teoría, pero estoy pensando en mi experiencia personal y yo sé que las anécdotas no funcionan como evidencia, pero yo me acuerdo que yo me equivocaba mucho cuando hablaba en esa etapa, pero cuando descubrí que no se dice así, se dice así de mis profesores, de uno, o sea, de una, yo los cambié, o sea, entonces creo que Bien, es depende. que este proceso se llama también la negociación del significado en la Ujú, adquisición de lenguas. Y es este proceso de que estamos hablando y yo no te entiendo y tienes que decir otra cosa de una forma diferente. ujú, Y tienes que cambiar tus palabras, tienes que simplificar tu lenguaje. Y este proceso difícil es también una forma de aprendizaje ujú, muy eficaz. Y eso se ujú, da pues comunicándonos y además, por supuesto,
de los comentarios, de las correcciones bien hechas. El profesor las tiene que hacer bien y saber cuándo hacerlas, pero buenas correcciones creo que también pueden ser productivas. Así que yo animo a la gente a hablar si puede. Y hay una cosa que aprendí, Mike, hace poco, que se llama el crosstalking. ¿Has oído hablar del crosstalking? No, ¿qué es eso? Pues, sí, parece que es un concepto de que la gente, por ejemplo, si yo aprendo español y hablo contigo y tú eres un hispanohablante, yo hablo en inglés y tú me hablas en español. Entonces, Okay. yo hablo el idioma con el que estoy cómodo y tú me Ah, hablas el idioma que yo estoy aprendiendo. Así que tengo un poco de interacción con otra ajá, persona, ajá, pero en un ajá. entorno de menos ansiedad, porque hay gente que tiene mucha ansiedad hablando, no como tú, que no te importa si cometes errores, que es la actitud más efectiva, pero es difícil cambiarlo. Entonces, para alguien que tiene mucha ansiedad, pues puedes hablar en tu idioma y simplemente intentar escuchar a la otra persona, o puedes hacer lecciones de 15 minutos en lugar de una hora. Entonces, Ujú, puedes reducir un poco la ansiedad ujú. exponiéndote poco a poco, pero intenta usar el idioma que es para lo que lo aprendes, ¿verdad? Si es Sí, sí, sí. posible. Sí, Ujú. pero como dijiste, es un mundo con muchas, muchas diferencias, porque hice una entrevista con un muchacho de Inglaterra y él me dijo que ni siquiera habló durante los primeros 9 meses. Entonces, y ya habla perfectamente. Entonces, es según la persona, o sea, todos somos diferentes. Sí. Exactamente, exactamente. Además, que entonces estamos en el quizá, no sé, 6 meses o 9 meses que ya estás empezando a hablar, y ya escribes un poquito, ¿no? O creo que Ujú. escribir, no me has dicho nada. ¿Practicas la escritura también? Es algo que normalmente los estudiantes no hacen mucho. ¿Cómo fue para ti en tu proceso? Sí, no escribía mucho, no escribía mucho, o sea, sí para responder, digamos, a preguntas en esos libros, tal vez, porque lo que me ayudó mucho con escribir fue construir amistades, o sea, tener amigos Ujú. y escribirlos por Por internet, mensajes, sí, por muy mensaje, bien. por correo Ujú, electrónico, eso me ayudó, pero no tenía amigos en ese entonces. Entonces, amigos sí, pero no así, ujú, en ese entonces. Entonces, para escribir, o sea, escribiendo no tanto en ese entonces, nada más respondiendo a preguntas que yo veía en mis libros de gramática y ujú, ya. ujú. Ok, perfecto. Hubo otras cosas, nos has hablado del libro de gramática de referencia. Algo que dices en tu canal, me gusta mucho, es elige un recurso, ¿no? Elige un recurso de gramática y céntrate en él. El Ujú, problema que veo con muchos estudiantes es que usan 20 libros, 40 apps, 7 podcasts, y digo, madre mía, no, céntrate, uno usa un buen recurso. Yo recomiendo uno que se llama Students Basic Grammar of Spanish de difusión, pero Malikovsky o Practice Makes Perfect hay otros. Pero elige uno y usa ese recurso, ¿verdad? ujú. Sí, estoy de acuerdo, porque ese recurso no es para realmente enseñarte el idioma a largo plazo, es para empezar el proceso, es para que tengas un poco para que el idioma sea un poco más concreto en tu mente y desde allí o sea, se aprende leyendo, o sea, escuchando. Eso es Ujú, como uno aprende después de esa primera etapa de enseñar cómo funciona el idioma. Aprender ujú, un idioma no es aprender cómo funciona, es realmente aprenderlo y se aprende fuera de los libros gramaticales. Entonces, sí, estoy ujú. de acuerdo. Es para Sí, una etapa del proceso, no para todo, sí. exacto. Hay una frase que me gusta mucho, que un idioma es una conducta aprendida y no un conjunto de reglas, ¿no? Ujú. Entonces, Sí. un idioma es una conducta, es una forma de actuar, de hablar, de comunicarte con otros y contigo mismo y el mundo. Eso es algo que la Sí. gente no piensa. Comunicar no es solo hablar, sino también es tu relación con las cosas y lo que te rodea. Ujú. Entonces, sí, no es un conjunto de reglas, pero creo que aprender las reglas nos ayuda a interpretar mejor lo que escuchamos, lo que leemos después. Así que yo creo que hay un poquito de valor en el conocimiento explícito Ujú. de la lengua, ¿no? Sí. Entonces yo creo que sí que hay un poquito de valor ahí, ¿no? Sí, 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 estoy de acuerdo. Y pues para responderte,
directamente. Después de ese mes sexto y séptimo, yo realmente empecé a hacer una mezcla de leer, escuchar, hablar. Entonces hablaba como 2, 3 veces a la semana por 1 hora. Leía cuando podía, o sea, al menos, digamos, 30 minutos por día. Y, ¿qué dije? Y escuchaba cuando podía, o sea, siempre, más o menos. O sea, en mi carro, Mm. en mi casa, cocinando. Literalmente estaba obsesionado con el idioma y nada más obtenía más vocabulario. Lo que me pasó, me acuerdo, al inicio muchos conceptos porque am, me equivoqué con lo que acabas de decir. Compré 2 libros de gramática, Madrigals y otro, y estaba tratando de aprender las reglas gramaticales de los 2 libros, pero muchas cosas no se me pegaron, o sea, no se me quedaron, no entendía muchas cosas de una forma concreta. Por ejemplo, el subjuntivo no entendía muy bien, o sea, lo entendía, pero era nublado, o sea, ¿qué más? Decir cosas como si yo hubiera hecho, o sea, esas cosas, Ujú. supiera, eso lo había escuchado, pero no entendía la función concreta. Entonces, pero durante mes 6, mes 7, mes 8, empecé a entender cómo se usan. O sea, no entendía la regla como tal, porque ni siquiera lo aprendí, la aprendí realmente con mis libros, pero empecé a entender cómo se usa en vez de entender la regla de esa estructura gramatical. Ujú. Ujú. Sí, es importante con la gramática siempre ponerla al servicio de la comunicación, ¿sí? No Ujú. entender las normas separadas, sino qué nos permiten comunicar estas formas. Así que la gramática creo que es importante, pero hay que hacerlo bien. Mencionas el vocabulario, Mike. ¿Cuál es tu proceso? Porque al final el vocabulario es la clave de la comunicación. Tú puedes equivocarte con la estructura, subjuntivo, indicativo, pero si no tienes las palabras, el vocabulario para usarlo, no puedes decir nada, ¿no? Ujú. Ujú. ¿Cuál es tu proceso? ¿Tenías un sistema sofisticado de tarjetas de estudio, de Anki, Quizlet, un cuaderno? O como dices, simplemente escuchar muchas veces cuando algo es importante o se repite, lo buscas. ¿Cuál es el proceso de aprender vocabulario? Ok, intenté muchas formas de recordar, de acumular vocabulario. Intenté esas tarjetas, no me sirvió. Yo me acuerdo un día, pasé 1 hora entera traduciendo una lista de palabras más frecuentes, usadas más frecuentemente en español. El próximo día volví a ese cuaderno y, o sea, recordé nada más que 2 palabras. Entonces, es ahí cuando me di cuenta que eso no es como aprendo. Tampoco era Duolingo. Lo que me sirvió más era leer, porque hasta hoy yo me acuerdo el libro de las aventuras de Super Vaca, un libro para niños. Aprendí la palabra vaca, aventuras, camino, muchas palabras, muchos verbos, o sea, conjugaciones, mucho de ese libro de 6 páginas. Aprendí más en ese librito que yo aprendí usando Duolingo, usando cualquier otra forma de recordar vocabulario. Entonces, para mí, alguien que le gusta leer hasta en inglés, o sea, aquí estoy sentado enfrente de casi 10 libros, entonces, para mí fue leer y todavía es leer. Lo noto con mis estudiantes. Mis estudiantes, por ejemplo, tengo un grupo de estudiantes de Vietnam. Estos estudiantes ni una vez han memorizado una palabra y en 6 meses ya están hablando y contribuyendo en sus clases, están pasando sus clases, andan bien en el inglés, pero ni un día han estudiado formalmente vocabulario. Entonces, para mí es la forma más natural, más eficiente y también tenemos que combatir contra la pereza, las ganas de Sí, rendirse la y eso es fricción, sí. exactamente. Sí, sí. Debo decir, Mike, vamos a empezar a discutir un poco, Ok, porque dime, dime. estamos, bueno, no en desacuerdo, porque creo que todos podemos apreciar que un sistema de repetición espaciada, ¿no? De exponerse al vocabulario en intervalos, como te proporciona Anki, creo que es una forma efectiva de memorizar, Ujú. pero no palabras. A mí no me gustan las tarjetas con la palabra en español, la palabra en inglés. Creo que es mejor usar una frase y en Anki hay una opción de un vacío, un close se llama,
y puedes poner la palabra que buscas con un vacío y aprenderla en el contexto de una frase. Pero creo que un sistema de revisión periódica con una repetición espaciada, si tienes la disciplina para hacerlo, porque eso es, como tú dices, si te parece aburrido y dices, joder, esto de hacer esas tarjetas, madre mía, qué pereza. Entonces, no, pero si puedes tener la disciplina, yo tengo algunos estudiantes que la tienen, el efecto es muy positivo, yo creo, de incluir una rutina de revisión de tarjetas con el vocabulario en contexto, ¿no? Y no listas que tú descargas, sino tú mismo con las palabras relevantes para ti creas una frase, un vacío. Es un poco, requiere un poco de trabajo, pero creo que merece la pena. Pero donde sí vamos a estar en desacuerdo es que yo no soy partidario, no me gustan los libros de niños para leer. Yo creo que para un estudiante de idiomas extranjeros adultos no es la forma más efectiva, porque depende también del libro, pero generalmente los libros de niños están hechos para que los padres los lean y el lenguaje puede ser más complicado de lo que uno puede apreciar, ¿no? Se pueden usar estructuras, se pueden usar subjuntivos en un libro de niños y se pueden usar palabras que no son muy frecuentes también. Lo bueno es que van acompañadas de imágenes y eso es útil, pero en general no me parece el recurso más productivo. ¿Tú has oído hablar, Mike, de las lecturas graduadas o graded readers, que se llaman? Ujú, ¿Los ujú, ujú, conoces? ujú, Yo creo que esto es un mejor recurso, especialmente también la editorial Difusión, la serie, por ejemplo, Lola Lago u otras de viajes. Son editoriales de materiales de enseñanza de español que diseñan una historia y solo usan un número limitado de palabras, entre 400, 800, depende del nivel, y eligen las estructuras de forma cuidadosa. No presentan estructuras muy avanzadas y todo eso con una historia mucho más atractiva para un adulto que la historia de la vaca de no sé qué. ¿Sí? Entonces, mi recomendación para estudiantes principiantes es que, si es posible, empiecen con lecturas graduadas y no libros para niños, ¿no? ¿Pero qué piensas? ¿Crees que No, creo que estamos de acuerdo, porque la función para mí con esos libros de niños es que la gramática no sea tan agotadora. O sea, es por eso que los recomiendo. Pero si tú me estás diciendo que hay esos recursos disponibles, tan disponibles como los libros para niños, o sea, funciona igual, o sea, funciona igual. Mi punto es que uno necesita empezar con alguien que sea, algo, perdón, que sea sencillo, o sea, sí, sencillo, eso por supuesto. Sí, sí. oraciones sencillas, verbos básicos, esas cosas, pero sí, sí, eso me parece chévere. Pero lo que me gustó es que me sentí como un niño otra vez, o sea, ¿sabes? ¿No? Como Ok, cuando tus también papás el aspecto emocional, ok. sí, cuando tus papás Vale. te leen como libros y estás descubriendo, digamos, historias que te enseñan un poco de la moralidad, de lecciones de la vida, es como que, wow, he Vale. vuelto a mi niñez un poquito. Fantástico. Pues mira, no había pensado en eso. Sí, también si tienes esa nostalgia, esa conexión con alguna historia en particular. Por ejemplo, algo que recomiendo mucho a estudiantes un poquito más avanzados es leer novelas o libros que les hayan gustado mucho en su propio idioma. Por ejemplo, Harry Potter, para Ujú. mucha gente es una pasión, el leer los libros es muy interesante. Entonces, leerlo en español a poco que puedas es útil porque te gusta la historia y ya la conoces, lo que te facilita más Sí. cosas, ¿no? Pero sí, yo digo lo de los libros de niños porque es una recomendación muy frecuente que veo mucho en el mundo de los idiomas. Lee libros de niños, pero si puedes una lectura graduada que además tiene un glosario bien hecha, es Mm, mejor. Yo creo que es un mejor recurso si alguien está empezando, sí, sí, pero no sé. de acuerdo, no, estoy de acuerdo. Además, que entonces ya, para ir terminando, has pasado ahora, son 3 años y medio ya estudiando español, hablas con fluidez. Quizá podemos también definir qué es la fluidez. ¿Cuándo dijiste, cuándo supiste, vale, ahora hablo con fluidez? ¿Hay un momento, hay una experiencia? ¿Cuándo llega ese término que tanto usamos, pero que muchas veces no sabemos qué significa? Me encanta esa pregunta, me encanta porque antes yo estaba en contra de decir eso, estaba en contra, pero es porque yo no entendía cómo se siente
estar a un nivel en un idioma en el cual ni siquiera ni tienes que pensar bien, o sea, te sale casi igual que tu idioma natal. Entonces te digo que mientras hablamos ahora en español, el español me parece mentalmente igual al inglés, literal igual. No hay un filtro que Ujú. por el cual que pasa, no hay nada, no hay fricción, literal me llega, lo proceso como proceso inglés y te respondo. Entonces, obviamente, todavía cometo errores pequeñitos, o sea, digamos con una conjugación o el género de una palabra, pero mi punto es que el idioma me sale casi igual que el inglés. Ahora mismo ni siquiera inglés está en mi mente. Ni siquiera cuando digo la palabra inglés, las palabras en inglés no me llegan en mi mente. Entonces, lo que considero es hablar con fluidez. Entonces, yo diría que llegué a este nivel. Por ejemplo, me acuerdo que para decir lo que te acabo de decir, yo tenía que pensar, ok, pasado de llegar, ¿qué era? Llegó, o sea, ni siquiera me sale. Entonces, yo llegué a este nivel, no sé, hace 6 meses, entonces requirió Mm, mucho tiempo, 3 años y 3 años. muy disciplinados, muy dedicados, casi extremos, pero ahora yo sí diría que hablo con fluidez. Todavía, por ejemplo, tengo estudiantes que me dicen palabras y estoy como, ¿qué significa? Pero, y Yo cosas, también, ¿eh? A veces me dicen exacto, una palabra en español y digo, no sé qué significa, tengo que mirarlo. exacto, Entonces, no te preocupes. Mm. exacto, pero yo sé que me podría meter en cualquier país del mundo y me podría defender sin problemas. Yo puedo construir amistades, o sea, trabajar hasta, yo creo que soy capaz de enseñar matemáticas con español Wow, wow, a eso mi sí nivel que es ahora, hasta cálculo, creo. wow, muy bueno, impresionante. Dos cosas que quiero decir, Mike. Primero, que me gusta mucho que nos cuentes que son 3 años de inversión de tiempo bastante extrema. Primero, no me gusta hablar de años cuando la gente habla de cuánto tiempo se tarda en alcanzar la fluidez. Bueno, es que un año de Mike y un año de otra persona son cosas muy diferentes. Tú puedes estar 5 minutos al día con Duolingo durante un año y Mike puede estar sus 30 minutos leyendo, haciendo clases en Italki, sus escuchas cada vez que está en el coche y sumergido. Y los dos son un año, pero son años muy diferentes. Entonces, número uno, hablar en años no es útil, habla en horas, en esfuerzo. Y número dos, que, bueno, 3 años, ¿no? Joder, es mucho tiempo. Y hoy en día parece que se aprende en 3 meses. Y si No. tardas más de 3 meses, es que hay un problema contigo. Yo creo que hay un problema muy grande con las expectativas. Así que es bueno conocer una experiencia real de alguien que, bueno, ha alcanzado la fluidez, estamos de acuerdo, y sí, y son 3 años intensos, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es un punto que, o sea, muchas personas no mencionan. Tú sabes, ¿no? En el internet hay muchos videos virales de cómo aprendí español en 3 meses, cómo aprendí cualquier idioma en 2 meses, y eso es una mentira pura. O sea, no se puede. Hasta, no sé, hasta 2 años. Es como que todavía, o sea, no, para mí, hasta 2 años para mí. Todavía me faltaban muchas cosas por aprender, entonces es un proceso muy largo, pero ¿cómo te puedo decir? Al menos para mí valió la pena mucho, o sea, porque ya he alcanzado un nivel en el que estoy contento y tengo ese idioma por el resto de mi vida. Por el resto de mi vida yo puedo comunicarme, puedo usar el idioma, entonces es una buena inversión del tiempo para mis circunstancias personales, para mi plan de vida a largo plazo, pero sí, no es difícil, porque para mí es divertido, fue divertido, todavía es divertido, entonces no quiero que suene como que este trabajo muy duro por 3 años, hay que estar muy dedicado. No es así. Me divertí por 3 años, pero me dediqué también. Entonces, sí. Ujú. También otra cosa que quiero mencionar, que me gusta que dices, para ti el punto de la fluidez es cuando dejas de pensar en inglés, ¿no? Y cuando el idioma sale natural. Y algo que también me molestan muchas cosas, pero es cuando hay muchos vídeos muy populares en YouTube sobre cómo dejar de pensar en inglés cuando hablas en español. Como si hubiera una técnica que puedes hacerlo. Y así no funciona. Dejas de pensar en inglés
cuando tu español es lo suficientemente avanzado, cuando todas esas conexiones neuronales en Ujú. español pasan a sustituir a las que se generan en inglés. No hay Exacto. sí, hay cosas que puedes hacer. Por ejemplo, puedes aprender palabras con imágenes en lugar Ujú, de traducciones. ujú, Puedes intentar pensar en traducir frases en lugar de traducir palabras individuales. ujú, Hay cosas que puedes hacer en el proceso de traducción para ujú, no enfatizar la traducción más de lo necesario. ujú, Pero no puedes dejar de pensar en inglés sí, cuando hablas español, porque sí, ¿no? Esto, no sí. sé, o quizás sí, Mike, hay una técnica para No, esto. no, es imposible, es imposible. O sea, nada más pasa naturalmente. O sea, poco a poco vas dejando el inglés mientras estás consumiendo o interactuando con el español y el español es el primer, o sea, llega primero. Pero, te quiero decir algo que me pareció muy interesante y es que por unos meses me metí a aprender, pues empecé a tratar de aprender el idioma de Vietnam. Mm. Entonces ese idioma y además me metí a aprender el Swahili de países como Kenia y Tanzania. Y lo que noté, Alejandro, fue que por alguna razón sí podía dejar un poquito del inglés como base de traducción y ni siquiera español lo reemplazó. O sea, yo trataba de aprender y como aprender de una forma sin traducir como aprendí español y Mm. me servía, la verdad, me servía. Bueno, No sé qué hice, pero no sé si es algo que pasa después de que uno aprende dos idiomas, o sea, otro idioma, pero mm. me parecía que yo aprendía esos idiomas sin tener inglés como el base de traducción, como hice con Ajá. no sé, Wow. el fenómeno, no sé, pero ¿Cómo aprendías cuando hay una palabra que es nueva para ti? Cómo la descompones o cómo la entiendes al buen punto, principio? buen punto. Lo traducía, pero mi punto es que, por ejemplo, para decir algo, no sé, o sea, cuando quería decir algo, No, no pasaba primero en inglés, ¿no? No decías la cosa en exactamente, inglés, o ¿no? sea, Mm. exactamente, con español siempre era como, yo quiero, I want to, da, da, yo quiero, Ajá. da, da. Pero ese proceso no me pasaba, o sea, nada más, o sea, no sé, ni siquiera te podría No, explicártelo, pero pero es muy interesante. Wow, ok, fantástico, fantástico. Mike, para terminar, sé que tienes un libro que no hemos hablado, lo siento, me gustaría haber hablado, bueno, mucho más tiempo, pero de tu libro para estudiantes de español. Háblanos un mm, poco de él y cualquier consejo final, reflexión para la audiencia, principalmente estudiantes principiantes, pero de otro tipo, también de español. ¿Qué mm. puedes compartir con ellos, con tu experiencia de éxito? Ok, lo que noté, ok, cuando llegué a un nivel en el que aprendí más o menos cómo funciona el español, me sentí un poco decepcionado, como el mundo del aprendizaje me decepcionó. ¿Y por qué? Porque me di cuenta de que había muchísimas cosas que eran muy fáciles de explicar, pero nadie me había explicado esas cosas de una forma sencilla o con una comparación en inglés. Por ejemplo, la estructura ni siquiera sé el nombre y es un punto a que voy a llegar, como cosas como si yo hubiera hecho, si yo hubiera visto, si yo hubiera, esa estructura, um, mis maestros, todo el mundo me explicó esas cosas como si fueran del otro mundo, si como fueran estructuras muy difíciles, que no habían comparaciones entre esa estructura y en inglés. Y me di cuenta que sí hay muchas comparaciones que se puede hacer para que los angloparlantes podamos entender cómo funciona en español. Entonces, mi punto con esto es que cuando llegué a un nivel en el que me sentí contento, decidí pasar el conocimiento que yo tenía al mundo del aprendizaje para las otras personas angloparlantes que quieren aprender español de una forma sencilla. ¿Y qué hago en este libro? No hay ninguna, hay unas, pero por la mayor parte no hay ningún nombre de una estructura gramatical, porque ¿por qué me sirve saber
Ni siquiera te puedo decir ahora que en perfecto ni siquiera sé los nombres de eso. Yo sé que si estoy hablando de algo que pasaba, que hacía antes, yo uso la forma del verbo que termina con aba o ia o algo así. Yo sé si quiero hablar de algo que empezó y terminó, que pasó durante un periodo de tiempo, un rato, uso el pretérito, creo que se llama, no sé. Entonces, el libro es una, es un libro de gramática, pero sin esas explicaciones difíciles. Es más directo. Es como que en inglés hablamos así, para decirlo en español es así. O sea, Ujú. y también explica para mí lo que me gusta más de mi libro es que explica el subjuntivo de una forma entendible. Porque, de nuevo, cuando empecé a aprender español, mis maestros, me acuerdo uno en particular, él me explicó el subjuntivo como si fuera algo muy imposible de entender para un angloparlante porque no existe perdón, no existe en inglés. Y sí no existe, pero hay una forma lógica de explicarlo. O sea, si estás hablando, hay triggers, hay palabras que nos dice que tenemos que usarlo y además hay que pensar si estás hablando que algo que no es concreto. Lo que me ayudó es entender que español es un idioma muy concreto. Entonces, si estás hablando de algo que no es muy concreto, en el futuro usualmente se usa el subjuntivo. Entonces, hay unos trucos ahí para que los angloparlantes puedan entender cómo funciona el español, más o menos. Muy bien, yo pondré quizá una imagen del libro y un enlace en la Gracias. descripción para que la gente pueda comprarlo, ¿no? Porque es evidente, podéis escuchar todos a Mike, que lo que él dice funciona, ¿no? Porque su español, yo estoy muy impresionado. Enhorabuena por tu éxito con el español. Y muchísimas gracias por tu tiempo compartiendo la experiencia y hablando conmigo. Hablaría horas de este tema y lo pasaríamos muy bien. Pero sí, muchísimas gracias. ¿Hay algo más que te gustaría compartir o decir? No, gracias a ti, gracias a ustedes que nos han escuchado y que sigan aprendiendo español. Vale la pena, te lo juro, se lo juro, o sea, se lo juro, vale la pena, sí. Fantástico. Y bueno, también podéis ver el canal de Mike en YouTube, Mike Ben, ¿sí? Si buscan Mike Ben, verán ahí el vídeo, especialmente uno muy popular con su camino de hace 2 años, creo que lo grabaste, y tiene muchas visualizaciones y es muy específico en todo lo que ha hecho. Y un vídeo genial y muchos otros en su canal. Así que gracias, Mike, y hasta la próxima. A la próxima, Alejandro. Gracias. Adiós. Adiós.